Hoy quiero compartir contigo una historia que puede desafiar mucho de lo que creías sobre el cansancio y el bienestar. La mayoría de las personas creen que descansar es la única forma de recargar energías, pero existe una verdad más profunda que pocos conocen. Si alguna vez has sentido un cansancio que no parece tener solución, quizás esta enseñanza te ayude a descubrir algo que solo unos pocos logran entender. Antes de continuar, te invito a suscribirte para que sigas recibiendo contenido que pueda transformar tu forma de ver la vida y encontrar una paz más duradera. Hace algún tiempo, un hombre llamado Sergio atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida. Vivía inmerso en un agotamiento constante. No importaba cuánto descansara, bebiera café o intentara relajarse, siempre se sentía atrapado en una nube espesa de fatiga. Cada mañana, al levantarse, el cansancio lo seguía, como un compañero silencioso. Se preguntaba continuamente por qué su cuerpo y su mente estaban tan extenuados, pero no encontraba respuestas. Sin embargo, la verdadera causa de su agotamiento no estaba afuera, sino profundamente en su interior. Un día, mientras Sergio se miraba al espejo, notó algo extraño en su reflejo. Sus ojos parecían perder el brillo, como si la niebla de su fatiga lo envolviera. En ese momento, recordó una conversación con un viejo amigo, Andrés, quien había dejado su vida en la ciudad para irse a un monasterio en las montañas. Sergio, que nunca había sido una persona especialmente espiritual, decidió que ya no tenía nada que perder, así que lo llamó. Cuando Andrés respondió, su voz emanaba una calma profunda, muy distinta a la que Sergio recordaba de sus años trabajando juntos. Sergio no tardó en contarle cómo se sentía, un agotamiento que no desaparecía sin importar cuánto intentara descansar. Andrés le explicó que su cansancio no era solo físico, era el reflejo de su mente, saturada de tensiones, deseos insatisfechos y apegos que drenaban su energía. Todo eso, le dijo Andrés, te está agotando. Confundido, Sergio preguntó a qué se refería con apegos. Andrés, con su serenidad habitual, le explicó que estos son las cosas, emociones e ideas a las que nos aferramos, esperando que nos den satisfacción, pero que en realidad nos mantienen atados y nos impiden descansar verdaderamente. Le ofreció una solución. Si estaba dispuesto a escuchar, Andrés le enseñaría una antigua sabiduría budista que le había ayudado a él mismo. Sergio sintió un pequeño destello de esperanza. Sabía que debía hacer algo diferente, así que decidió viajar al monasterio donde Andrés vivía. Hizo sus maletas, dejó una nota para su jefe y partió hacia las montañas en busca de respuestas. El viaje fue largo, pero a medida que el avión ascendía sobre las nubes, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que lo que estaba por descubrir podría alterar por completo la forma en que veía la vida. Al llegar al monasterio, Sergio fue recibido por la majestuosidad de las montañas, cubiertas de nieve y bañadas por un cielo azul profundo. El monasterio, modesto pero lleno de paz, parecía integrarse perfectamente en el paisaje. Andrés lo esperaba en la entrada, y aunque su rostro había cambiado, reflejando una serenidad inquebrantable, lo recibió con una calidez que hizo sentir a Sergio en casa. «Has hecho bien en venir», le dijo Andrés, invitándolo a entrar. Los primeros días en el monasterio fueron un tiempo de introspección para Sergio. Observaba cómo los monjes realizaban sus tareas diarias con una calma que lo desconcertaba. Desde encender una vela hasta barrer el suelo, todo lo hacían con una profunda concentración, como si cada acción fuera una meditación en sí misma. Andrés lo llevó a una habitación sencilla, donde le dijo que descansara.
Mañana comenzaremos con las enseñanzas, le dijo. Sergio no se dio cuenta de cuánto necesitaba ese descanso hasta que cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, Andrés lo llevó a un pequeño templo en el centro del monasterio, donde el aroma del incienso y la luz dorada de la mañana lo envolvieron. Sentados en el suelo, Andrés comenzó su enseñanza. Vamos a hablar del apego, dijo. Sergio lo escuchaba con atención, mientras Andrés explicaba que nos aferramos a cosas, personas e ideas, creyendo que nos traerán felicidad. Pero esos apegos nos mantienen en un estado constante de insatisfacción, siempre buscando más, siempre temiendo perder lo que tenemos. Este ciclo, explicó Andrés, nos drena porque invertimos nuestra energía en controlar lo que no podemos. Sergio se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Andrés le decía. Pensó en su trabajo, en sus ambiciones, en el constante deseo de éxito que lo mantenía en una carrera interminable. Y finalmente admitió, sí, estoy apegado a más cosas de las que me gustaría admitir. Andrés le sonrió y le dijo, reconocer los apegos es el primer paso, pero el verdadero trabajo es aprender a soltarlos. Durante las semanas que siguieron, Sergio se sumergió en las enseñanzas de Andrés y los demás monjes. Aprendió sobre la impermanencia, sobre cómo todo en la vida está en constante cambio y cómo aferrarse a lo que no es permanente solo genera sufrimiento. A través de la meditación, empezó a observar sus pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos, dejándolos ir como hojas arrastradas por el viento. No fue fácil, pero poco a poco, algo dentro de él comenzó a transformarse. Un día, mientras barría el patio del monasterio, Sergio se dio cuenta de que había estado esperando que su cansancio desapareciera de repente, como si se pudiera quitar de encima como una prenda vieja. Sin embargo, había aprendido a aceptarlo, a dejar de luchar contra él. Y de alguna manera, eso lo había hecho más llevadero. Cuando compartió esta reflexión con Andrés, este le dijo, el cansancio que sientes tiene un propósito. Te ha traído hasta aquí para que aprendas algo importante sobre ti mismo. No lo rechaces, obsérvalo como un maestro. Con el tiempo, Sergio comprendió que el desapego no significaba abandonar todo lo que amaba, sino aprender a amar sin aferrarse. El desapego era aceptar la naturaleza cambiante de la vida y encontrar paz en medio de ese cambio. Al soltar el control que tanto había intentado ejercer sobre su vida, descubrió una libertad que nunca antes había conocido. Finalmente, llegó el día en que Sergio debía regresar a la ciudad. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, sintió una mezcla de gratitud y nostalgia por el lugar que había sido su refugio. Andrés lo despidió con las palabras que resonarían en su mente durante mucho tiempo. El mundo allá afuera es solo otra expresión de lo que llevas dentro. No importa lo caótico que parezca, siempre puedes encontrar paz si sabes dónde buscarla. Cuando Sergio volvió a la ciudad, la vida seguía su curso. El bullicio, las luces, las prisas constantes seguían ahí, pero él ya no era el mismo. Ahora, en lugar de luchar contra su cansancio, lo veía con una nueva perspectiva. No era un enemigo, sino una señal de que debía volver a centrarse en lo que realmente importaba. Y así, cada día, Sergio continuaba su camino, viviendo en armonía con la naturaleza cambiante de la vida, llevando consigo las enseñanzas que había aprendido en las montañas.